Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde los colombianos tejemos paz. Hoy nos encontramos en el claustro de San Agustín, construido en la primera mitad del siglo XVIII, y aunque inicialmente fue edificado para albergar un colegio universitario, a lo largo de los años tuvo diferentes destinos, incluso como guarnición militar, que acogió el cuartel del batallón Guardia Presidencial a lo largo del siglo XX. El 9 de abril de 1948, participantes de la novena Conferencia Panamericana buscaron asilo diplomático en el claustro por los hechos que se desataron tras la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, conocidos como el Bogotazo. Declarado Monumento Nacional en 1975, hoy día es administrado y hace parte de la Universidad Nacional de Colombia a través de la Dirección de Patrimonio Cultural. Esta edificación es, pues, un símbolo de muchos hechos históricos de nuestro país y es el escenario que hemos escogido para hablar de la Comisión de la Verdad, que tendrá la responsabilidad precisamente de recoger parte de los hechos que han marcado la historia de violencia de nuestro país en las últimas décadas. Comenzamos hablando de una de sus protagonistas, la comisionada Ángela Salazar, mujer afro, conciliadora en equidad y defensora de los derechos de las mujeres. Su compromiso es hacer visible la verdad del pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero. Una de los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad que tiene la responsabilidad histórica de esclarecer lo sucedido en el marco del conflicto armado, comisionada Ángela Salazar, mujer del Pacífico colombiano, más exactamente de Tadó, Chocó. Cuéntenos sobre su infancia allí en ese territorio chocuano. Bueno, mi infancia en Tadó tenemos muchos ríos, tenemos 3 ríos, muchas quebradas. Viví siempre con mi papá y mis abuelos hasta los 8 y medio años. Y después, cuando murió mi papá, nos vinimos a vivir a Medellín. A los 9 años llegué a Medellín y ahí viví, pues he vivido toda la vida en Antioquia. ¿Y cuáles fueron esas experiencias, esas realidades que la atravesaron convirtiéndola en una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al liderazgo comunitario? Llegué a Urabá enamorada, no funcionó y me quedé allá. Pues me quedé en Urabá y ahí empecé a hacer otra vida desde que me fui a vivir a un campamento de las fincas bananeras. Nosotros en las fincas bananeras vivíamos muy bien. Lástima del conflicto que nos dañó todo eso, pero también fue una forma de tener algo. Montamos hubo un programa de alfabetización, me regalé, porque cuando conocí a mi mamá me di cuenta que había adultos que no sabían leer. Yo creí que toda persona adulta sabía leer y mentiras, entonces eso me motivó yo digo que soy una maestra frustrada. Entonces eso me motivó para ofrecerme para alfabetizar. Montamos capacitaciones para las mujeres pues con la trabajadora social y yo creo que de ahí fue que en verdad empezó pues como el liderazgo pues a trabajar en pro de un grupo de personas. ¿Cuáles son exactamente esos recuerdos que la hacen decir que el conflicto armado les quitó bastante? Me acuerdo que habíamos 3 mujeres embarazadas en la finca y las 2 tuvieron los niños antes. A mí me tocó, pues nos hicieron tirar de un camión que íbamos para el apartado. Nosotros decimos la entrada Churido. Churido es un corregimiento de apartado. Se me desprendió el bebé y tuve que abortar. Entonces uno dice, el único hijo que planeé tener, bueno, eso fue un ritual para poder quedar embarazada. Después los otros pues llegan a donde uno y uno los acepta y los quiere. Pero ese fue planeado. Entonces todas esas cosas también. A mis niñas les tocó ver matar a el papá de unas compañeritas. Entonces yo digo que nosotros en Colombia tenemos una niñez y una juventud enferma mentalmente. ¿Por qué? Porque están llenos de miedos, llenos de incógnitas. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, ¿por qué no le pasó a Julano? ¿Cierto? Entonces eso también, ¿cómo nos cuestionamos eso? Como sociedad tenemos que cuestionarnos eso. Usted sufrió los rigores de la guerra en una región fuertemente afectada por el conflicto armado como lo es el Urabá. Hoy en día que tiene esa oportunidad y responsabilidad histórica como parte de la Comisión de la Verdad, ¿cuál es su mayor compromiso frente a ese territorio y las comunidades que allí habitan? Yo siempre digo que Urabá es un laboratorio, tanto de guerra como de construcción de paz. Y desde la Comisión de la Verdad, nosotros
que tenemos todo el tema de convivencia, todo el tema de no repetición, pero también esclarecer qué fue lo que pasó. Es fundamental esclarecer qué fue lo que pasó y el por qué y para qué, pero también quién se benefició. Yo creo que el compromiso más grande que tenemos desde la comisión, no solamente con Urabá, sino con toda Colombia, es el por qué. ¿Cómo descubrir ese por qué? Esos porqués que tenemos que analizar, ¿cierto? Esos porqués son la verdad, en últimas. Ese por qué es la verdad. Colombia es un país que ha vivido en conflicto constantemente desde que se fundó, ¿cierto? Desde que llegaron los españoles ha sido una constancia el conflicto. Pero nunca nos hemos dicho la verdad. Nunca. Nosotros somos un país, yo digo, de asolapados. Nunca queremos tapar un mal buscando pañitos de agua tibia, pero no profundizamos. Entonces la verdad es necesaria en este momento que Colombia tiene la oportunidad de decir esa verdad, de analizarla, de cuestionarse como sociedad, tiene que hacerlo. ¿Cómo lograr que Colombia reconozca que se ha causado daño en ella misma? La población se ha causado daño entre unos y otros. Entonces cuando nos demos cuenta de esa verdad, yo creo que cambiamos. Comisionada, ¿y usted cree que el país está preparado para conocer y asumir esas verdades? No todo el mundo. Y lo más grave es que los de andar a pie sí. Nosotros los de andar a pie sí queremos la verdad y estamos preparándonos para la verdad hace mucho tiempo. Las élites no. Las élites no quieren la verdad. Las élites le tienen miedo a la verdad. Pero si las élites supieran la paz interior que da la verdad, yo creo que aceptarían. Y nosotros como Comisión de la Verdad tenemos que escuchar, todas las verdades son valiosas. Y yo quisiera que los que dicen no estamos de acuerdo con este proceso de paz, analizaran eso. Que ellos dijeran su verdad. ¿Y por qué la verdad es importante en un proceso de consolidación de la paz como el que actualmente enfrenta Colombia? Muchos de los colombianos no hemos elaborado los duelos de las pérdidas, ¿cierto? De las pérdidas de los seres queridos, de las pérdidas de los bienes, de las pérdidas de la forma de vida, de las pérdidas de las amistades que teníamos, de relacionamiento, de nuestra cultura, de nuestra convivencia. No hemos elaborado esos duelos. Vamos acumulando rabias, dolores, sin ir avanzando en ese ejercicio de cómo, y no tenemos ese acompañamiento psicosocial. El perdón es individual. Es individual, yo veré si perdono o no perdono, pero cómo me reconcilio con la vida, ¿cierto? Ese sí es un trabajo mío, sobre todo con la vida. Entonces, eso también es un ejercicio que hay que trabajarle mucho desde la verdad. En su experiencia con las víctimas, ¿cuál es ese rol que cumple finalmente el saber la verdad para cerrar heridas, para sanar el alma, para hacer esos duelos de los que usted habla? Le voy a dar un ejemplo. Yo cuando documenté varios casos, había uno que en la versión libre de HH le reconoce la muerte a 2 hijos, a una señora. Yo di la orden y fue en tal parte. La señora lloró, duró 2 meses hospitalizada, enferma. Y después me buscó y me dijo, gracias Ángela por insistir que fuera a escuchar HH. Ya le vi el rostro al que me causó daño. Ya no puedo culpar a nadie más porque fue él. Eso me alivió. Entonces, esa es la forma de desconocer esa verdad. Duele mucho, porque cómo no va a doler ver de frente a frente el que me causó ese daño. Hablando del perdón que usted lo mencionaba, muchas víctimas del conflicto acá en Colombia han mostrado una gran generosidad y compromiso hacia el proceso de paz. Después de tanto dolor, de tantas heridas, ¿cómo entender esa generosidad? El dolor nos enseña a reflexionar. El dolor enseña que yo lo viví, pero qué tal que a mi hijo le toque volverlo a vivir. Entonces, eso también es, digamos, del dolor, desde las pérdidas. No quiero que mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis vecinos, nadie vuelva a vivir lo que yo viví. Entonces, es la generosidad, la reflexión que hacemos de no volver.
pero también esa generosidad la tenemos que extender a las otras partes de la sociedad, que la sociedad se dé la oportunidad de analizar que no puede volver a hacer lo mismo. Más allá de su compromiso como comisionada, de su trabajo como parte de la Comisión de la Verdad, ¿cómo es su vida en familia? Me contó que después de 35 años se casó hace poco. Luisito es un ser maravilloso, con defectos como todo mundo, pero muy buen papá, pendiente de todos en la casa. Mis 2 hijos mayores no son de él, pero parecen de él porque vive pendiente de ellos. Y los hijos, tengo 4, 2 hombres y 2 mujeres, 5 nietos. Entonces yo creo que he sido muy afortunada por la familia que tengo. Pero también una vez les escribí una carta hace muchos años pidiéndoles perdón por haberles robado el tiempo que tenía que estar con ellos. Y entonces les pedí perdón porque creo que los hijos y la familia se merecen más acompañamiento. Y en ese trabajo uno a veces, digamos, yo vivo aquí sola, entonces siempre no es un sacrificio porque a uno le gusta, pero sí eso genera soledades, claro. ¿Y valen la pena esas soledades y esos sacrificios? Vale la pena cuando yo estoy con la comunidad. Para mí, como vengo de comunidad, para mí el trabajo con las víctimas, con la mesa de víctimas, cuando voy a un territorio, con estar con la comunidad, me genera mucha satisfacción. Los abrazos, los besos, las sonrisas. Creo que las mejores enseñanzas que le da la vida a uno es compartir con la gente del común. Pero ese trabajo también me ha enseñado a darle gracias a la vida, a valorar la vida, porque a veces no la valoramos. Entonces yo creo que esa es una de las mejores enseñanzas que me ha dejado trabajar con las víctimas. Cómo esa vida que se le truncó, que se transformó en dolor, tiene la valentía de continuar y sonreír y avanzar y querer ser mejor, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es le hace a uno tuc el corazón. Sí. La Comisión de la Verdad busca el esclarecimiento del conflicto armado interno para satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad en general en búsqueda de la verdad para conseguir una paz estable y duradera. En este proceso de la búsqueda de la verdad, los principales protagonistas sin duda son las víctimas. Por eso hemos invitado a 2 de sus representantes, a Luis Alfonso Castillo, líder social y político, quien se ha formado en el Partido Comunista por más de 35 años y se ha dedicado a defender los derechos de las víctimas en una labor constante de pedagogía con comunidades en barrios y formación sindical. Y a Harry González, representante de Caquetá e integrante de la Comisión de Paz del Congreso, a quien las FARC le asesinaron su padre, el señor Jesús Ángel González, siendo gobernador en ejercicio de Caquetá hace 20 años. A los 2, desde aquí, desde el claustro de San Agustín, los saludamos desde esta puesta en escena denominada Estipaishu, un jardín para Inés. Y bien, a los 2 les preguntamos, ¿para qué consideran necesaria la Comisión de la Verdad si los hechos que se conocen y se reconocen no tienen un carácter judicial? Adelante. Bueno, Lina, gusto saludarla, gracias por la invitación. La Comisión de la Verdad debe contribuir a esclarecer los hechos desde el punto de vista histórico. La verdad verdadera de los hechos debe ocurrir tanto en el proceso judicial, que estará a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también es necesario conocer la connotación desde el punto de vista meramente histórico de la narrativa de cómo ocurrió la violencia en este país. Yo siento, como se ha dicho durante muchos años por parte de las víctimas y sus organizaciones, que la verdad tiene un efecto profundamente reparador, de tal manera que 60 años de guerra y haber escuchado solamente una versión de lo que pasó en la guerra, hoy nos exige como país que todos y todas conozcamos la verdad y, como lo hemos dicho nosotros, una verdad construida democráticamente con muchas voces. No necesita el país
una verdad contada desde quienes tienen el poder y, como hemos señalado en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, esos que han estado en el poder han estado involucrados en la guerra y no pueden solo ellos contar su versión de lo que pasó en el conflicto. Por eso hoy demandamos, aunque no tenga efectos judiciales, como medida de reparación integral, la verdad construida entre todos y todas. La Comisión de la Verdad tiene una vigencia de 3 años que vence en el año 2021. Les preguntamos, ¿se puede en tan poco tiempo establecer lo que sucedió en 60 años de violencia en Colombia? Pues seguramente no será la última palabra los informes que la Comisión de la Verdad presenten, pero servirán de insumo para efectos de la reconstrucción de la memoria histórica sobre la violencia que ocurrió en Colombia. Seguramente no, pero vamos a tener, de acuerdo a lo que se ha establecido, una verdad construida desde varias regiones, con muchas opiniones, con muchas entrevistas hechas a las víctimas y a los actores del conflicto, y eso nos va a dar una idea que, junto con lo que se ha hecho en el marco de la construcción del acuerdo de paz con las FARC, con el documento elaborado de las causas del conflicto, nos va a dar una noción más cercana de lo que le ha pasado a este país, las causas que originaron el conflicto, la identificación de algunas de esas razones que motivaron esa guerra y sobre todo poder identificar, cosa que hasta el momento no se ha podido hacer, quiénes ordenaron tanto daño al país, quiénes se beneficiaron de la guerra y en todo caso poder establecer como medida de sanación que esa claridad que tengan las víctimas permita empezar la reconstrucción de nuestra nación como país para la paz. ¿Y qué esperan ustedes las víctimas de la Comisión de la Verdad? Que no sea sesgada, ojalá cada uno de los aspectos de construcción de esa memoria histórica sea colectivo, social, donde haya una reflexión de todo tipo, desde el punto de vista político, económico, social, territorial, de los victimarios que participaron en los hechos de violencia y de las víctimas. Para nosotros debe ser muy importante, para las víctimas del conflicto armado, que bajo ninguna circunstancia se vaya a percibir que la Comisión de la Verdad tiene un componente ideológico que oriente su reflexión histórica y mucho menos de que va a tener una situación sesgada sobre la verdad de la violencia en este país. Ojalá eso no ocurra, para dar garantías de que esa historia, ese relato que ellos van a narrar sea lo más acertado a la realidad que vivimos las víctimas del conflicto armado en las distintas regiones de Colombia. Que escuchen a las víctimas, sin duda alguna, y especialmente a las víctimas que durante todos estos años, en medio de profundos dolores, no han podido hablar, no han podido expresarse abiertamente, no han manifestado sus inquietudes, las preguntas que seguramente tienen de por qué fueron asesinados, desaparecidos, desplazados sus familiares o sus víctimas. Entonces nosotros esperamos que la comisión abra los escenarios que permita escuchar auténticamente a las víctimas que no han tenido ni radio ni televisión y que no han tenido los espacios suficientes para expresar todas esas preguntas y sobre todo para reclamar que con ese conocimiento de la verdad el país pueda empezar a tramitar esa sanación que yo he manifestado reiteradamente es una medida importante que le está haciendo falta a este país. Siempre nos hemos preguntado qué es la Comisión de la Verdad y qué función cumple en el proceso de paz. Hoy en Mimbre, el significado de la Comisión de la Verdad. Como producto del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC, se puso en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que entró en funcionamiento en noviembre de 2018, después de la firma del acuerdo final y una vez las FARC hicieron entrega de las armas. Tiene como objetivos principales contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas, de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y de toda la sociedad de lo que sucedió.
promover la convivencia en los territorios mediante un ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces. Es una entidad de carácter extrajudicial, es decir, que no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabajará en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz, el Sistema de Justicia Transicional y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que en su conjunto constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el Pacto. La Comisión tendrá como ámbito temporal el periodo del conflicto comprendido a partir de 1958 y tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento, entre otros, las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar con ocasión del conflicto. El impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las diferentes poblaciones. El impacto del conflicto en el ejercicio de la política y en el funcionamiento de la democracia. El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado. La comisión tendrá una duración de 3 años y tanto el Gobierno Nacional como las FARC se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades. Con toda la información recopilada, se elaborará un informe final para implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento, asegurando como eje transversal el enfoque de género. La Unión Europea reafirmó recientemente su apoyo económico al proceso de reincorporación. El gobierno del presidente Iván Duque explicó ante varios países de la Comunidad Europea su política de paz. Entregó un resumen de la implementación del acuerdo de paz y varias naciones ratificaron su respaldo a los procesos que se vienen adelantando en distintos frentes. La cooperación internacional ha sido y será fundamental para aterrizar y hacer realidad la implementación del acuerdo de paz en todas sus fases y etapas, con base en los compromisos pactados. Por esa razón, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, estuvo en una gira por varios países de Europa, explicando la política de este gobierno frente a la paz, en donde se reiteró que se cumplirá a los excombatientes que se mantengan en la legalidad. Son países que han estado bien decididos a acompañarnos en la implementación. Una vez que tuve la oportunidad de explicarles la política de paz con legalidad, la política del presidente Duque sobre la implementación, quedaron muy tranquilos, vieron la seriedad de la identificación de las prioridades del gobierno y en todos los escenarios del Congreso, escenarios de funcionarios del gobierno, escenarios con ONGs, con centros de pensamiento, todos muy entusiastas de seguir acompañando al gobierno colombiano en esta ruta. Suecia, Noruega, Reino Unido, Alemania y España reiteraron el apoyo a la gestión que viene haciendo el gobierno y la FARC en la implementación. Estos países son aliados estratégicos y se articularon con la política de Estado para cumplir la tarea de dejar atrás la violencia en Colombia. Con varios países tuvimos la manifestación de querer incrementar el volumen de los recursos financieros con el que nos están apoyando. Otros países muy interesados en cooperaciones técnicas ya focalizados en lo que sí son las prioridades del gobierno y de la implementación. Algunos inclusive anunciaron que podíamos anticipar las negociaciones de sus ayudas. Así que yo creo que todo fueron buenas noticias. Además del dinero y del espaldarazo de la comunidad internacional, el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito también estuvo sobre la mesa. Nosotros les mostramos a ellos dónde habíamos recibido el programa y los inmensos esfuerzos que hemos hecho por depurar la información, por tener la clasificación de las familias, por saber cómo deben ser los procedimientos, por acelerar las contrataciones que se deben hacer. Y un número plural de los países quiere acompañarnos en ese proceso. También nosotros hemos identificado que una parte de la sustitución voluntaria está íntimamente ligada con los objetivos de medio ambiente. Un motivo es que la producción de matas de coca es el peor deforestador que hay. Es peor que la ganadería, es peor que la minería, es peor que todos los otros. Y además porque una de las estrategias de los criminales ha sido ir a los parques naturales.
En esa medida, en algunos de los países, por lo menos 2, que tienen un fuerte componente de ayudarnos en el proceso de implementación, con un énfasis en medio ambiente, ese fue uno de los proyectos que más les llamó la atención. Estos países han desembolsado más de 11 millones de dólares, es decir, unos 33.000 millones de pesos, en proyectos sostenibles que apoyan a territorios afectados por la violencia y pobreza y que tradicionalmente fueron abandonados por el Estado. El 29 de noviembre de 2018 inició el mandato de la Comisión de la Verdad, que operará durante 3 años. ¿Cuál es su función? ¿Para qué se creó? ¿Qué hará esta comisión? En Mimbre les contamos todo lo que usted debe saber del funcionamiento de este órgano temporal. Lo primero que se debe saber es que esta Comisión de la Verdad hace parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición del que les hemos venido hablando. Es fruto del acuerdo de paz firmado entre gobierno y FARC, pero debemos dejar en claro que esta comisión no reemplazará a la justicia, ni la información que aquí llegue será utilizada para fines judiciales. Su mandato será de 3 años, en los cuales se buscará que la dignificación de las víctimas sea el eje central de su trabajo y los territorios el escenario para la construcción del informe final. Quienes tendrán la tarea de determinar las responsabilidades colectivas que se deriven del esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional son el sacerdote Francisco de Rux, quien la preside, Lucía González, Alejandra Miller, Ángela Salazar, Patricia Tobón, Marta Ruiz, Alejandro Valencia, Carlos Beristain, Saúl Franco, Alfredo Molano y Carlos Ospina. Todo el que quiera y crea que pueda contribuir a armar ese rompecabezas de la guerra a través de la verdad puede acudir a la comisión para entregar sus insumos. Lo más importante es que la comisión deberá trabajar por el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno, el reconocimiento de las víctimas, de las afectaciones y violaciones a sus derechos, por el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales, colectivas y de la sociedad sobre lo sucedido, por la promoción de la convivencia en los territorios y la no repetición. Grosso modo, la comisión se propone explicar por qué Colombia se vio envuelta en un conflicto armado interno de más de medio siglo, el por qué, quién se benefició e identificar los patrones que, combinados entre sí, han hecho que se repita la violencia. Como parte esencial de la verdad, se empezó el proceso de consulta con todos los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, bajo el sistema de la justicia, reparación y no repetición. Entre las responsabilidades que habrá está la de escuchar a los presuntos responsables que deseen contribuir al esclarecimiento de la verdad y, por supuesto, garantizar las condiciones plenas para la libre narración. Al finalizar los 3 años, los comisionados elaborarán un informe que será público con la verdad contada a través de los actores de la guerra. Es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá.